Muy buenos días a nuestros queridos representantes, gerentes generales, colaboradores de nuestras cooperativas y mutualistas socias que están participando en nuestro programa YERCOP en la versión 4.0. Les queremos dar la bienvenida a nuestra segunda masterclass, en donde trataremos temas interesantes que tienen que ver de la mano con temas de gobernabilidad y habilidades directivas para ustedes. Buenos días, doctor. Le doy el paso para que reciba a nuestros participantes. Muy buen día a todas y a todos, estimados directivos de las cooperativas de ahorro y crédito y mutualistas socias de Financop, igualmente a los gerentes y funcionarios que estén participando también. Este programa, que Financop, su caja central, lo hace de forma ah, gratuita, digamos, pero lo importante que queremos es brindarle una posibilidad de mejorar las capacidades de todos nuestros directivos y también de nuestros funcionarios. Hay normativa nueva, hay que actualizar varias normativas de gobernanza, hay un plazo para aprobar en cada asamblea hasta el 30 de abril y en ese sentido eh, hemos previsto un experto en este tema que ya luego Germania va a señalar el perfil profesional y su expertise para que nos oriente mejor para que todas las cooperativas puedan tener mejor información y lo que quiero sugerir es que aprovechen el momento, hagan todas las preguntas que tengan, no se queden con ningunas y así que excelentes, así salimos ganadores todos. Bienvenido nuevamente y adelante, Germán. Muchas gracias, doctor. Nada más para recordarles que cada mes vamos a tener dos masterclass. Hoy una masterclass la vamos a hacer en la noche y otra masterclass la vamos a hacer en la mañana para que todos tengan la posibilidad de asistir a nuestras masterclass. De todas formas, terminando esta masterclass, el día de mañana o máximo lunes les haremos llegar los links para los participantes que no han podido conectarse a nuestras clases en vivo. ¿Y qué tenemos el día de hoy? El día de hoy contamos con un experto en el tema. Él es Augusto Garzón Viteri. Él ha liderado en la región, en Latinoamérica, y ha integrado la transformación liderando temas de buen gobierno, de la mano con temas digitales, inteligencia artificial, basado en ejes de sostenibilidad. Su gestión se fundamenta en la diversidad y la equidad como pilares de un crecimiento institucional. Él es presidente de Governance Ikigai y de Ikigai Board Member Circle, Instituto de Directores. Ha liderado la formación de más de 250 líderes, consejeros estratégicos, estableciendo puentes y estrategias entre empresas familiares, corporaciones, organismos multilaterales y la academia. Dentro de la trayectoria de nuestro experto el día de hoy, tiene una certificación global de director profesional avalado por el BID Inves, la IFC y el Banco Mundial. Miren esa calidad y el nivel de experto que tenemos hoy para poder compartir. Dentro de su gestión, el impacto social de su trayectoria es referente regional en el impulso de la participación femenina y de minorías en consejos de administración. ¿Qué más tiene su participación? Deja como legado arquitecto de estructuras de gobierno que trascienden la gestión operativa para alcanzar la trascendencia estratégica. Su pensamiento, la gobernanza no es una estructura rígida, es una decisión consciente hacia el impacto y la continuidad. Le quiero dejar este espacio para que nos comparta todo su expertise en estos módulos 2, 3 y 4, que son buen gobierno y habilidades directivas, con nuestro querido Augusto Garzón. Bienvenido a la familia Financop, querido Augusto. Muchas gracias a todos, Marín, Germania, a todos los miembros de Financop. Yo siempre agradecido y honrado de participar con ustedes, así que y bienvenidos a todos los participantes. Dos reglas de juego básicas: pregunten lo que necesiten, pónganlo en el chat y participen. Como decía Marín, exploten un poquito
al exponente en este momento. Vamos a compartir una presentación, permítame un momentito y vamos a ver. ¿De qué vamos a hablar ahora? De cómo la gobernanza tiene que generar valor. Marín hablaba de las nuevas regulaciones y todo lo que se viene. En realidad, la propuesta que yo les tengo a ustedes es, ¿por qué no nos adelantamos a la regulación? ¿Por qué esperamos que la regulación nos ponga un marco conceptual y no nos adelantamos? Así, hace casi 3 semanas, la Junta de Regulación lanzó la nueva normativa sobre créditos a mujeres emprendedoras. Estamos en el año 2026 y en el año 2020 ya había intenciones de esto. Se hizo un gran trabajo con la CAF y con el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces les diría, miembros directivos y ejecutivos del sector popular y solidario, que hay que adelantarse. Y esto significa considerar un ritual de creación de valor. Y la creación de valor es la creación de valor para mis socios, para mis clientes, para mis empleados, para los ejecutivos, para el consejo, para la asamblea, para todos. Entonces, cuando yo defino como un objetivo estratégico, pero sobre todo como una conducta, el tema de la creación de valor, la gobernanza no es un trámite administrativo, no es una reforma al estatuto como el que tienen que hacer hasta abril, no es un reglamento interno del directorio que cumple una normativa, sino es un tema vivo que genera una disciplina y que te permite crear valor en el tiempo. ¿Cómo generas valor? Controlando los riesgos y controlando los riesgos no internos del negocio, porque eso lo saben ustedes más que nadie, los del entorno. Y eso permite la continuidad institucional. Por ejemplo, distinguidos, ayer 12 países suspendieron el suministro de combustible en el Medio Oriente y en Europa. No tenían combustible en las gasolineras. Eso significa que la economía se para. Aparte de eso, 32 países establecieron un proceso de racionamiento, porque no tenían gas o porque no tenían combustible, especialmente diésel. Y nosotros hicimos una compra como Ecuador anticipada de diésel, pero tenemos un gran tema. Y ustedes me dirán, el Medio Oriente, Irán, Israel, ¿en qué me afecta a mí? Bueno, que si el diésel escasea, nuestros clientes van a dejar de pagarse. Y la cartera y la mora va a subir porque el negocio se va a parar, pero sobre todo va a haber un impacto parecido al del COVID si esto no cambia de tendencia. Entonces el gobierno corporativo hace que esto se analice y se tenga que poner en la palestra. Y esto no nos dice el regulador. No hay una normativa que nos dice anticípense al entorno adverso. Entonces, ¿cuáles son los desafíos de esto? Primero, la confusión de roles. En el sector popular y solidario, muchos socios son gestores y directivos. Son propietarios también. Hay que establecer lo que yo llamo el uso de los sombreros. Cuando yo soy dueño, socio, tengo unas atribuciones y cuando soy directivo tengo otras. Y en los dos casos tengo deberes que cumplir, especialmente el del tema del conflicto de interés. No porque sea socio o porque sea directivo puedo gestionar para mi beneficio. Y ese tema es extremadamente relevante porque está causando hoy un gran daño reputacional al sistema popular y solidario. El segundo es la ausencia de rendición de cuentas, lo que yo le llamo el accountability. La rendición de cuentas no es presentar un informe, es adelantarse a los posibles conflictos de interés y poner sobre la mesa las soluciones. Y el otro tema es la sustitución institucional. Los procesos son reemplazados por relaciones personales. Creemos que debemos tener amigos, contactos, relaciones para solucionar lo que la estructura no puede. Y lamentablemente eso algún rato cobra precio. Entonces, el directorio o el consejo es un órgano estratégico. ¿Y cuáles son los fundamentos? Primero,
tanto en el directorio o el consejo de vigilancia o el comité ejecutivo que la mayoría de sus instituciones deberían tener, hay que establecer unas expectativas. ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Es el típico consejo mensual que no tiene ninguna relevancia? ¿O tengo que entrar y definir, por ejemplo, qué me pasó en el balance del 2025? ¿Cuáles son mis indicadores clave? ¿En dónde debo actuar de manera prioritaria? ¿El mercado es un mercado en crecimiento? ¿Es un mercado estancado? ¿Es un mercado en deterioro? ¿Qué pasa con el entorno? ¿Qué pasa, ustedes, señores, miembros de muchas cooperativas, qué pasa con el índice de riesgo y el comité de prioridad estratégica del Fondo Monetario que trabaja con la Junta respecto al sistema de economía popular y solidaria? Entonces, necesito definir estas preguntas estratégicas primero. No debo generar un proceso operativo, porque estoy en el proceso de visualizar el entorno. El otro es ordenar por impacto. Hoy por hoy debería definir una atención especial a lo que está pasando en el entorno. Les pido que hagan un juego en este momento, que coticen un pasaje a Guayaquil, que coticen un pasaje a Manta, que coticen un pasaje a Lima o Bogotá y van a ver que ese costo está duplicado. Si ustedes intentan irse más lejos y alguno de ustedes se va a Europa, va a ver que es 2.5 el valor. Y si tienen que viajar a Asia, es 3.5 el valor. Solo el valor del pasaje. Entonces, lo que va a pasar es que van a haber muchas cosas detenidas. Y esto significa que el entorno va a tener que crecer. Alguien me dirá, pero es que la guerra está en proceso de paz y ya se anunció que hay una tregua. Ok, pero hay casi 12 refinerías de alto impacto que están destruidas. Una de las más importantes de Qatar Energy, que provee gas a Europa. Y Qatar Energy necesita entre 2 y 3 años para ponerla operativa nuevamente. Entonces, ¿qué necesitamos? Analizar si Rusia puede proveer gas o puede tener una posición de poder, y eso significa que va a haber un nuevo conflicto entre Rusia, Ucrania y Europa, y cómo nos va a afectar a nosotros en el proceso. Yo estoy en el directorio de una exportadora de banano y el estrecho de Hormuz está cerrado. Nos han subido el costo del flete por contenedor $3,800 y además un proceso adicional de seguros. ¿Cuántas familias productoras y microempresarias dependen de la industria donde yo estoy? Casi 4,000. 4,000 microempresarios o familias productoras de banano, más los empleados, que son casi 1,200, multiplicado por 4, yo tengo un impacto relevante en casi 30,000 o 40,000 personas. Si le sumo los proveedores directos o indirectos, puedo llegar a un impacto de 60,000 personas. Entonces, ¿qué va a pasar, señores, si alguno de ellos es su cliente? Posiblemente tenga complicaciones, ¿no? Y el otro es la alinear expectativas, porque siempre el dueño va a decir, quiero más rendimiento. Necesitamos tener más activos, si estamos en segmento 2 tenemos que ir al 1, necesitamos incrementar las cosas, ser una cooperativa extremadamente rentable, y el regulador les dice, hagan más provisiones y manejen los riesgos y tengan estas reglas que les impide avanzar. Y el gerente general también quiere crecer. ¿Cómo alineamos esas expectativas? Y uno de los temas que más se repiten, pero que en nuestro país es el caso de las empresas familiares, es que hay temas incómodos que tienden a evitarse. Y ustedes me van a decir, ¿por qué me hablas de empresas familiares en este formato? Las empresas familiares son definidas teóricamente como empresas cerradas. Y nuestras cooperativas, que son sociedades de personas, no de capital, son también empresas cerradas. Ustedes me dirán, ¿el sistema cooperativo no es una empresa? Sí es. Tiene que perseguir lucro, tiene que cumplir indicadores económicos, tiene una regulación que si no cumple indicadores financieros y de rentabilidad desaparece. Entonces, en su filosofía no es, pero en su operación sí la es.
Y el tema de no tratar los temas incómodos es un tema relevante. Los temas incómodos son cartera, mora, sucesión, consejo, vigilancia, regulador y obviamente ahora la junta. Entonces, lo que no se dice explícitamente no desaparece, señores. Simplemente aparece como una bomba. Uno de los procesos que a mí más me asombra y que yo le he comentado a Marín muchas veces es la rendición de cuentas como una disciplina. No es un evento anual, es un proceso donde uno se acostumbra a presentar lo que ha hecho y a corregir lo que ha hecho. Tenemos un gran problema de aceptar y de dar feedback positivo respecto a nuestro proceso. Yo les diría una cosa. ¿Cuándo el mundo se detuvo como para que nosotros establezcamos un proceso de rendición de cuentas como un informe y una retroalimentación de ese informe? Hoy por hoy, lo han de haber escuchado muchas veces, se habla del entorno VUCA, volátil, incierto, complejo y ambiguo, pero sobre todo, hoy el liderazgo ya no es un liderazgo estático, es un liderazgo adaptativo, que en realidad trata de modificar la conducta más que un hecho específico. Si nosotros queremos modificar lo que sucede con Irán e Israel en este momento, no hay una forma con una solución física. Es una historia que viene desde hace muchos años y si a alguno de ustedes le encanta la historia, analicen cómo Irán era Persia, el imperio persa y cómo tuvo esta relación con Israel y el proceso judío. Entonces van a encontrar otros elementos para el proceso. En nuestras entidades necesitamos retroalimentar al directorio de la gerencia y muchas veces yo he visto a consejos que tratan de imponer. Esto se hace porque yo mando. Y en realidad no mandas, conduces un avión. Y cuando conduces un avión hay que fijar un rumbo y eso significa que todos deben participar. El otro es que debes medir tu desempeño. Y medir el desempeño no es cumplir indicadores financieros, sino avanzar más adelante. He planteado durante 6 años evaluar consejos, directorios y vigilancia y no me las aceptan. Mientras el mundo está estableciendo ya un modelo de evaluación de consejos con inteligencia artificial. El Banco Interamericano de Desarrollo, el BID-Invest, sacó en la reunión de gobierno corporativo en Santiago de Chile en octubre un documento sobre cómo funciona la inteligencia artificial en los consejos y en los directorios de América Latina. Hizo una encuesta a todos los países, Ecuador no tenía resultados, excepto algunas grandes corporaciones, y hoy por hoy, un miembro del consejo que no sabe entender la inteligencia artificial está fuera del juego. El siguiente es las consecuencias explícitas ante el incumplimiento. ¿Qué pasa cuando no cumples una regla? Y estamos acostumbrados al castigo, pero hay reglas que tienen un propósito. Es decir, hoy por hoy necesitamos incorporar a las mujeres en la toma de decisiones, en la avalancha de créditos, en crédito a emprendedores, en el tema de manejar la exclusión que naturalmente ha habido. Sí, señores. Y los hombres debemos entender que esa exclusión tiene 180 años de trayectoria para que sea igualada. Cada vez que sucede un hecho específico, se va agrandando. Entonces, necesitamos entender que las minorías deben ser incorporadas al proceso con temas más allá de la legislación, sino temas más creativos. Entonces, la creación de valor dice, debo romper la inercia institucional. Y el tema es, ¿el consejo para qué me sirve? Porque me determina la CEPS, porque la regulación me lo pide, porque tengo que reunirme cada mes o porque no es o porque es un órgano de gobierno que fija el rumbo. Yo les llamo el plan de vuelo. Entonces, este proceso tiene que ser
un tema donde a más del cumplimiento regulatorio yo voy más allá voluntariamente y mi consejo se vuelve un generador de valor que me rompe la inercia institucional. Y eso significa institucionalizar para ser transferible. La gran discusión del año anterior fue si las cooperativas podrían ser bancos. Y esa era la discusión de ser transferible. Yo sé que es un tema polémico, pero los temas polémicos hay que tratar. Entonces, las empresas cerradas quieren ser transferibles, naturalmente no. Deben ser transferibles, naturalmente sí. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que tener tres valores. El valor económico, rentabilidad predecible y sostenible en el tiempo, porque yo soy transferible no por lo que creo que valgo, sino por lo que dice mi indicador. Evita multiplicado por un número de veces. Así de fácil. El valor patrimonial, la capacidad de preservar y mejorar el capital cerrado en este momento y el valor reputacional. Entonces, el objetivo del directorio es ser bueno, valioso y vendible, aunque la venta nunca ocurra. ¿Qué pasa en el valor medible? Cuando yo establezco dentro de la gobernanza un elemento adicional al que la regulación me pide, yo reduzco el costo de capital. Señores, la semana anterior, hace casi 8 días, estuve en la reunión de gobernadores del BID en Paraguay y cualquiera de ustedes, dependiendo de su tamaño y de las condiciones, podría obtener un crédito a 10 años a una tasa del 3.95%. ¿Qué pasa con una tasa del 3.95% más los gastos de esa tasa y de esa implementación, que cambia su estructura de activos y pasivos? Su ALCO deja de estar persiguiendo a los inversionistas de corto plazo y captando recursos un poquito caros, mientras sus competidores naturales están colocando créditos de gran tamaño al 5.70 en Ecuador. Entonces les permite generar una ventaja competitiva. Y generar esa ventaja competitiva implica tener una estructura de gobernanza para reducir el costo de capital. Como consecuencia de esto, facilita la financiación, porque el momento que paso la primera prueba, Financop ya pasó la prueba, está financiándose con el BID Invest, pero hoy por hoy su estructura de activos y pasivos puede cambiar. Y la más importante, retiene talento ejecutivo. El día de hoy necesitamos mejor talento, más flexible y más adaptable. Nada es fijo. Entonces, una estructura que pide gobernanza corporativa y que va alineada con la innovación y que va alineada con la inteligencia artificial y la transformación digital, genera nuevo valor en el personal y en los ejecutivos. Y por ende incrementa la evaluación en eventuales transacciones. ¿Qué significa la evaluación? Que ustedes, si tienen financiamiento de un multilateral, valen más que alguien que no la tiene, porque tienen acceso a fuentes distintas. La arquitectura de roles en este proceso. Vamos más rápido con esto. La propiedad tiene que definir la visión de valor, es decir, ¿qué realmente quiere? Solo quiero crédito, por eso estoy en la cooperativa, porque quiero tener crédito, o quiero que mi cooperativa sea impactante en mi localidad, en mi territorio, en mi industria, en los jóvenes, en lo que fuera. ¿Hasta dónde llega nuestro rol como dueños? ¿Dónde me cambio de sombrero y paso a ser director? Y alinearse a los principios. Los principios son, yo no puedo ejecutar mi rol de propietario en el consejo, porque en el consejo soy consejero. Si quiero ejecutar mi rol de propietario en el consejo, estoy teniendo un conflicto de interés. Y entonces, la gobernanza se vuelve una disciplina más que un cumplimiento regulatorio. Primero, diseño una estructura superior a la regulación que me permiten tomar decisiones. El segundo, determino roles. ¿Cuáles cumplen la propiedad? ¿Cuáles cumplen el consejo? ¿Cuáles cumplen el gestor? Y mido absolutamente todo esto. Y luego de eso,
genero valor para quienes no están en esos órganos de gobierno, para los socios que no están representados, para los clientes que no son socios, para los jóvenes de mi localidad que no tienen trabajo, para aquellos que necesitan a un jugador tan importante como es una cooperativa, para que empujen cierto desarrollo comunitario y local. Usar el sombrero correcto entonces implica esto. El dueño en el directorio tiene que proteger su interés particular sobre el institucional. Pero, ¿qué tiene que hacer? Jugar con el institucional primero y su particular va a estar en otro. El gerente en el directorio confunde supervisión con ejecución operativa y el director profesional mantiene distancia necesaria para supervisar con objetividad. La gran lucha el año anterior era ¿por qué el director independiente es bueno? Y Financo fue la primera institución que incluyó directores independientes y que ha estado evolucionando con ese proceso. El tema del director independiente es que opina distinto, pero también tiene que acoplarse a una tendencia donde naturalmente el dueño marca el camino, fuera de las reglas. Entonces, hay que equilibrar. Es un liderazgo adaptativo. Si hay alguna pregunta, perdón, me acaba de llegar un chat. Voy a contestar dos preguntas que están aquí. ¿Me puede ayudar con ejemplos de usos de la inteligencia artificial en las funciones de los consejos? Ok. Yo específicamente he creado un agente que me permite diseñar todo el proceso de dinámica del directorio y el consejo a través de inteligencia artificial. Y si les parece, permítame un momentito y permítame, voy a... A ver, permítame un momentito. Ok, entonces ustedes están viendo una que se llama un secretario corporativo de América Latina. Entonces, imaginemos qué le quisieran preguntar. A ver, me va a decir, tengo conflicto de interés en el directorio y requiero que me investigues las mejores prácticas para evitar que impacte en la compañía. Entonces, estoy con un agente que hace el proceso de gobierno corporativo. Está diseñado para que vaya al proceso de convocatoria, quórum, matriz de resoluciones, actas y que vaya avanzando, pero en su proceso de creación necesita o tiene el marco conceptual de América Latina, la legislación de América Latina y los fundamentos sobre todo de multilaterales. Entonces, ¿qué me está haciendo? Miren ustedes que le ven en pantalla. Confirma tres datos: marco legal aplicable, tipo de entidad, y luego te dan las mejores prácticas. Entonces, mientras está averiguando, me está dando un esquema de este proceso. ¿Cuál es el tema? Declaración temprana del conflicto de interés. Por eso, uno de los estándares de la CAP dice que cuando yo tengo conflicto de interés, tengo que anticiparlo en mi nombramiento cuando yo me posesiono. La abstención real, si van a tratar algo donde yo tengo un conflicto de interés, no tengo que asistir, me tengo que salir, generar este proceso en el acta y los independientes son quienes ayudan a solucionar este proceso. Entonces, permítame un momentito más hasta que la inteligencia me dé un resultado, pero lo estamos aplicando en línea de un agente que permite que el consejo pueda tener una estructura.
Y este agente puede también hacer seguimiento del acta, hacer seguimiento de la asistencia, generar un archivo digital regulatorio, validar firmas digitales, construir una matriz de resoluciones, hacer seguimiento a la matriz de resoluciones y podría yo agregarle, cada tiempo le voy agregando algo, porque este proceso no es un tema de yo ya lo sé, no, yo estoy aprendiendo, absolutamente aprendiendo todo el tiempo. Y lo que hago es ir dotando. Este agente, por ejemplo, no tiene los nuevos lineamientos de inteligencia artificial. Entonces, vamos a ponerle, me pregunta, marco legal aplicable, Ecuador, cooperativa de ahorro y crédito, consejo de administración. Vamos a ver. Y aquí viene las mejores prácticas, ¿no? Entonces, política escrita de conflicto de interés, deber de lealtad, declaración inmediata, abstención real, quórum sin el director conflictuado, revisión por independiente, soporte objetivo de mercado, es decir, opinión de terceros, si voy a traducir un tema así, un acta robusta, no participación posterior en supervisión, canal de denuncia y arquitectura de control. Y luego viene un protocolo, miren. Esto le serviría muchísimo a un presidente del Consejo, tanto de vigilancia como de administración, para este proceso, y está basado en los lineamientos más relevantes de este tema. Ok. Luego volvemos a mirarlo, volvamos a la presentación ahora y luego vemos qué nos ha resuelto. Ya me preguntó automatizaciones, le dejamos y volvemos a la presentación y luego estamos acá. Ok, entonces estamos en composición del directorio, si no me equivoco. Perdóname un ratito. Un gran tema. Los independientes no sustituyen la alineación. Eh, a mí me da risa realmente cuando alguien dice es que el independiente no funciona, no participa, no dice nada. La realidad es que el independiente está entrando a un terreno minado, porque la relación en las cooperativas era yo dirijo, yo controlo porque soy socio y hago lo que quiera. Entonces el independiente tiene que acoplarse, pero la organización también tiene que acoplarse al independiente, darle el lugar, el rol y sobre todo entender la responsabilidad. El director independiente es responsable personal y patrimonialmente y penalmente de las decisiones que toma la organización. Y si la organización no es consecuente, el director independiente tampoco lo va a hacer. Así que, ¿qué puede ser esto? El director independiente equilibra la perspectiva externa, pone los temas que no se pueden hacer, reduce los sesgos cognitivos. En alguna de las masterclass anteriores hablamos de Daniel Kahneman y cómo nuestra mente nos engaña y nos lleva por un camino que es mentira. Aporta experiencia sectorial, es decir, les acabo de transmitir algo donde no sé qué consejero está en una exportadora, pero creo que no hay ninguno, les da el impacto que genera en el mercado internacional, en las divisas, en la dolarización, en el trabajo y en la provisión de recursos al Ecuador. Y por ende, legitima decisiones difíciles. El director independiente naturalmente tiene una visión que equilibra el tema. ¿Quién no puede hacer el independiente? Sustituir la alineación de los socios. Si la propiedad está fracturada, el director independiente termina atrapado en medio del conflicto que vimos, porque cada uno le quiere jalar a su lado. Entonces, si no hay un director independiente, el conflicto sigue y vuelve para allá. Yo he puesto en la pantalla una serie de directores independientes y de CEOs. Aquí están casi 40. ¿Dónde va el director independiente? No necesitamos que sea un CEO famoso. La fama es un sesgo. Necesitamos que sea un director poderoso.
Y eso significa que tenga diversidad de pensamiento, que tenga valores alineados, que tenga experiencia estratégica y que sepa construir los disensos en el consejo. Y acá viene el tema. Entonces yo valoro a alguien que toma decisiones rápidas versus lentas. La decisión rápida puede significar no medir riesgos adecuadamente. Yo necesito ser cauteloso, sí, muy cauteloso. Necesito leer el entorno, Y hay un gran dicho de un presidente del directorio que dice, yo no estoy aquí para nada más que para escuchar si la música está sonando. El momento que la música deja de sonar, el mercado está muriendo. Entonces, necesitamos a un presidente del directorio que sepa manejar esto. Controlar lo rápido versus lo lento, la fricción productiva versus la diversidad, la deliberación versus el capricho. Los directorios diversos suelen ser más lentos, pero son más efectivos. El directorio independiente tiende a ser incómodo cuando entra. Definitivamente es incómodo. El momento que ya se incorpora es poderoso. ¿Cómo se evalúa el directorio entonces? Métricas de proceso, calidad de deliberaciones, uso efectivo del tiempo, preparación. Esto es lo más obvio. La información debe llegar al menos 5 días antes al mail o al control del director y el director tiene que leerlo y tiene que ir a presentar sus inquietudes respecto a la información. Yo he visto muchas entidades que mandan el balance, a veces no mandan el balance, y el día del consejo se presenta el balance. Eso es perder el tiempo y perder el valor de ese director y de ese consejero. Métricas de resultado, impacto en decisiones estratégicas, contrato o no contrato seguros. Esa es una decisión operativa que no tiene que estar en el consejo. Pero diseño una línea específica para mujeres emprendedoras en época de crisis y ustedes sacarán su respuesta. Yo diría que sí, porque va a ser naturalmente una cartera que va a tener un mejor resultado debido a la historia de los indicadores de tendencia. Anticipación de riesgos críticos, contribución al desempeño y la dinámica. Cómo funciona el directorio, cómo se establece la confianza, cómo establezco una capacidad de decir lo que no me gusta sin confrontar de mala manera, sin deteriorar las relaciones, y cómo el presidente va aprendiendo a construir liderazgo desde el permiso de controlar las discusiones, pero con la apertura para que las discusiones surjan. ¿Qué pasa con el conflicto de interés? El conflicto de interés, señores, es el principal mecanismo y problema de gobernanza cooperativa que existe. No hay otro más complicado. Cuando mi interés está en conflicto con la cooperativa, hago lo que sea para que esto salga a mi favor. No importa lo que cueste. ¿Qué dicen 3 grandes inversionistas? Warren Buffett acaba de vender, no acaba, hace un año acaba de vender una serie de participaciones en empresas que podían manifestar un cierto riesgo y un conflicto de interés y tiene en su portafolio 380,000 millones de dólares en efectivo. Esto es anticipación. El momento que yo tengo 380,000 millones en efectivo y viene esta época tan conflictiva, ¿qué va a pasar? Alguien va a perder valor. Alguien va a bajar de precio. Un negocio va a ser más rentable. Y yo voy a comprar más barato lo que antes no podía comprar. Tim Cook acaba de diseñar un nuevo producto, un teléfono plegable que permite ciertas articulaciones que va a ser lanzado en septiembre y permite incorporar temas de sostenibilidad y responsabilidad corporativa porque a pesar de todos los temas defendió el trabajo de las mujeres, el trabajo de las minorías, el trabajo de la sostenibilidad, a pesar de que tuvo
temas complicados en su manejo. Microsoft está haciendo una transformación cultural y gobierno inclusivo, pero yo le incluiría aquí a Anthropic por el último modelo. Señores, hace 10 días, no, ya 30 días en realidad, Anthropic tenía que establecer un contrato con el gobierno de Estados Unidos, no accedió a todas las condiciones, fue bloqueado de muchos temas y OpenAI, que es el competidor, sí lo accedió. Uno de los temas relevantes es que nuestra información está a disposición de todo el mundo, así que les dejo para que ustedes analicen qué significa que todo lo suyo se sepa. ¿Qué pasa con el liderazgo femenino? Eh, Incorporar mujeres en los consejos, mujeres formadas como directores profesionales independientes, formadas como directores profesionales, incluye una visión distinta y mucho más sabia de muchos temas en cuanto a estrategia y desarrollo. ¿Qué pasa con la calidad de las decisiones? Pasa también por la sala del consejo. ¿Dónde hago los consejos? ¿Voy a comer en los consejos? La discusión tiene un enfoque completo. Eh, Creo una estructura adecuada para que el consejo tenga una arquitectura física junto con la arquitectura del poder. Entonces, el diseño del espacio físico influye en la calidad de las decisiones. Necesitamos que cuando tomamos decisiones tengamos espacios adecuados para esas decisiones. Por ende, la inversión en infraestructura a veces es importante. ¿Qué tiene que haber en cualquier toma de decisión, ya sea consejos, comités o temas críticos de cualquier entidad? Una configuración que facilita el diálogo y la confrontación constructiva. ¿Eso qué significa? No es una oficina donde yo estoy sentado al frente de un escritorio. Necesito una mesa, de preferencia ovalada o redonda. Tecnología que me permite tener acceso a la información y no presumir que me la están ocultando. Un ambiente que presuma seriedad y compromiso, no diversión. Y un espacio que refleja qué soy y cuáles son mis valores. ¿Por qué es esto? Porque yo siento orgullo de donde tomo decisiones, aunque no lo diga. Entonces, en el directorio, mediante este proceso, no se tramitan los conflictos de interés. Se resuelven, pero tampoco se esconden. Los conflictos de interés se resuelven y existen siempre. Ya habíamos visto la declaración explícita, las políticas claras, la abstención, la documentación rigurosa. Vamos a ver qué nos dijo la inteligencia artificial respecto a esto. Entonces, la inteligencia artificial me dice, ya lo tengo acotado, el marco correcto, Ecuador, cooperativa, consejo de administración, cruza las mejores prácticas con la normativa y encontré dos anclas normativas. El Consejo de Administración es administrador para efectos del Código y la norma de buen gobierno corporativo del 2025. Ya exige una gestión expresa de conflictos de interés, declaraciones de relaciones, restricciones de contratación y ya se puede trazar un protocolo defensible y muy práctico. Entonces, se separa tres escenarios en este caso. Conflicto administrable, operación sensible pero permitida con controles reforzados y supuestos que ya no son solo conflictos, sino prohibición. ¿Qué debe hacer el Consejo de Administración para que no impacte a la cooperativa? Calificar el caso de inmediato, exigir declaración formal de interés y separar al vocal conflictuado de la deliberación y decisión. Verifica quórum y competencia, revisión independiente, involucra al Consejo de Vigilancia y deja un acta blindada. Miren, aquí hay todo un protocolo. ¿Ok? Entonces, contestada la pregunta de qué puede hacer la inteligencia artificial por mí en el Consejo. Siguiente.
¿Cuáles son los recursos técnicos recomendados? Aquí hay unas eh, lecturas. Esta presentación obviamente va a estar con ustedes y van a tener una matriz de Mercer, unas herramientas de McKinsey. McKinsey trabaja en Ecuador en varios bancos y genera estas herramientas. Un código de buenas prácticas de gobierno corporativo, el gobierno corporativo del Banco Mundial para las entidades de América Latina y los recursos de gobierno corporativo. Entonces, la gobernanza en realidad no se mide por la cantidad de políticas que uno saca, ni por el cumplimiento formal de los requisitos que las CEPS nos determinan, sino por la capacidad de que yo sea mejor cada día, genere valor a todos con quienes me relaciono, gestione mis riesgos críticos y la continuidad institucional esté fijada de una manera técnica, es decir, con un plan de vuelo y un resultado específico. En América Latina, donde la mayoría de empresas son cerradas en realidad, la gobernanza enfrenta el desafío de institucionalizar lo que es una relación personal. Ok, hasta ahí voy a ver algunas preguntas. Déjenme ver si alguien cree los nuevos. Permítame un ratito. Carla me pregunta, ¿casos reales de conflicto de interés que se dan en las instituciones financieras? Eh, Todos, Carla. La CEPS no acepta actas de los consejos elaboradas con ChatGPT. ¿Cómo lo sabe? ChatGPT no es un redactor, es un agente. Y eso es importante cambiar al tema de que sea un agente, no un redactor. No estoy utilizando un mecanógrafo, sino un decisor que me ayuda a visualizar varios temas y depende de la programación de mi agente. En realidad, el acta va a terminar redactada en base a una estructura por mí, por el secretario del directorio, el oficial de gobierno corporativo, quien lo haga. Casos de conflictos de interés. Eh, Uno natural, Carla. Yo soy dueño porque los socios están ahí y soy gestor y soy miembro del directorio. Primer caso específico, tengo conflicto de interés porque soy dueño y porque soy director. Y los dos roles son diversos. Por eso, los estándares internacionales prohíben que haya una participación excesiva de propiedad y por eso se pide que haya directores independientes. El dueño va a tender a empujar a dónde. Y si yo soy dueño, ¿qué hago? Decido, ¿no es cierto? Impongo, tomo decisiones respecto a mi interés. Y es natural, no es que está mal, es natural. Lo que hay que hacer es dar un marco conceptual para que esto pase. ¿Qué sucede entre el 2024 y el 2025 respecto a la inteligencia artificial? 45% de consejos no tienen agendas claras con inteligencia artificial. No los trabajan y no pasa nada. Este es un informe de Deloitte para el mundo. 66% de consejeros no tienen idea sobre la inteligencia artificial y no saben qué significa. 66% de consejeros en 2024. En el 2023, Goldman Sachs sacó un reporte que decía que 300 millones de empleos se van a perder. Y este año, hace un mes, la misma entidad sacó un reporte que dijo que ya no van a ser 300 millones, sino que van a ser 20 millones. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que si tú introduces la inteligencia artificial en uno de los procesos, si el proceso es completo, se sustituye a quienes participan en ese proceso. Pero si no es completo, las actividades que no están bajo el amparo de la inteligencia artificial van a tener que ser realizadas por personas y esas personas van a desarrollar nuevas habilidades. ¿Qué sucede con los directores que están trabajando en inteligencia artificial en América Latina? Hace 45 días en
En Silicon Valley hubo un curso de directores para inteligencia artificial en la Universidad de San Francisco. La mayoría de directores eran de Estados Unidos, muchos del Banco Interamericano de Desarrollo y el conductor era Evan Epstein. Y el tema es mucho más impactante de lo que nos imaginamos. La inteligencia artificial ya maneja procesos de exportación, manejos de cultivo, procesos de salud, salud preventiva, temas de seguros, siniestralidad, riesgo de crédito, así que el proceso va más rápido de lo que nos imaginamos. ¿Quiénes tienen planes nacionales de inteligencia artificial para tratarlos en el Consejo, en el directorio? Brasil, Chile, Colombia, México y Argentina tienen un plan nacional de inteligencia artificial con estrategia. Chile, y yo participé en una reunión en marzo del año anterior, ya tiene una ley para ese proceso. Entonces, la discusión fue global. Así que, ¿qué pasa en Santiago? La promoción de una inteligencia artificial ética fundamentada en marcos de gobernanza regional. Eso fue la declaración de octubre de la OECD, donde yo participé. La brecha de adaptación. Existe una desconexión entre la aceleración tecnológica y la capacidad de respuesta de los directorios. Va mucho más rápido de lo que nos imaginamos. Entonces, hoy por hoy, por ejemplo, miren, yo soy de formación abogado y luego estudié varios temas. Soy un poco nerd para estudiar, entonces estudié administración, en un MBA, ciencias, arte, psicología, y ahora estoy estudiando inteligencia artificial. Y uno de los temas más complicados es la codificación, porque uno cree que tiene que ser programador. Bueno, Cloud, Anthropic sacó una versión de su inteligencia artificial que se llama Cloud Code, que le programa automáticamente si usted sabe hacer el prompt para eso. Y en eso estoy trabajando. Entonces, nuestros queridos programadores están perdiendo espacio de manera brutal. El enfoque en riesgos. La mayoría de los directorios prioriza una visión defensiva de los riesgos en lugar de una captura de oportunidades. ¿Qué significa esto? Los directores y muchos ejecutivos creen que el manejo de riesgos es evitar meterse en una situación para no caer en la pérdida. Defenderse. Ese es el punto. En realidad, lo que pasa ahora es que la inteligencia artificial está ofreciendo oportunidades para que hagamos más negocio y seamos más regionales y menos locales. ¿Cuánto se está invirtiendo? 5.26 trillones de dólares en inteligencia artificial, trillones de dólares, y el desafío de conocimiento es del 67%, es decir, si tuviéramos que ponerlo en indicadores, el 67% de directores debería estudiar inteligencia artificial para que no sea un obstáculo en su involucramiento. Todas estas cifras están mapeadas, auditadas y levantadas por el BID e Invest en un reporte que se llama Inteligencia Artificial y Cambio de Tecnología en los Directorios. ¿Y por qué esto importa para EOS? EOS es el sistema que habla de la visión y la ejecución estratégica, ¿no? ¿Cómo integro la gobernanza de la inteligencia artificial? Entonces, primero, la visión. Necesito establecer un rumbo estratégico que implique que comprendo el impacto tecnológico en mi sector. Necesito saber que un neobanco como Nubank está ya en 5 países y no tiene agencias, no tiene costo operativo, no tiene personas. Necesito saber que hay una compañía en Colombia que da microcrédito en una plataforma de celular que cobra entre el 24 y el 50% en pesos y que solo necesita abrir un canal para que yo le preste aquí en Ecuador. Mientras yo tengo costos fijos importantes, un ROI afectado. El año anterior terminó el sector de la economía popular y solidaria con, a mi juicio, el año más complicado en cuanto a rentabilidad. Si comparamos con el sector financiero bancario, los bancos están con ROI del 24, 28, 18,
12, dependiendo del nivel de provisiones, provisiones del 300, 400%, crecimiento en digital del 62%, clientes, por ejemplo, un banco específico tiene casi 4 millones de clientes y el 62% ya son digitales a través de la aplicación. Ese es mi entorno de competencia. Entonces, ¿qué voy a hacer para que todo sea de esa manera? Y no es una solución esporádica o fija, como les decía, sino es un cambio de conducta, es un cambio de visión. Los datos. La integración de la inteligencia artificial debe asegurar la integridad de las métricas, es decir, necesito datos claros, necesito analítica de datos, ingeniería de datos para que mis decisiones no sean sesgadas. Los procesos, la automatización, como acabamos de ver en algo muy simple. Las rocas es lo que el sistema EOS le llama tus temas clave que te hacen crecer. La preparación tecnológica es fundamental. Necesitamos crecer en 90 días. El equipo de liderazgo necesita cambiar su vocabulario y dejar de hablar de temas que ya están en el pasado y hablar de la nueva era. La gente, la cultura debe establecer estándares de uso ético y competencias digitales alineadas con el nuevo proceso. Estamos desarrollando habilidades. Entonces, ¿qué sucede en el riesgo estratégico? Ustedes que están terminando un gran programa, avanzando con un gran programa de JERCOP respecto a este proceso. 67% es el obstáculo principal respecto a la competencia técnica, tanto de directores, consejeros, ejecutivos o primera línea, respecto al tema de inteligencia artificial y las reglas de juego. Alguien me decía, la CEPS no permite un acta en ChatGPT. ¿Dónde está escrito eso? No está escrito. Entonces, crear un agente y automatizar ya existe. Perdóneme, en el Ecuador ya existe desde hace 5 años. Agentes y sistemas de directorio existen desde hace 10. Y por ejemplo, en Perú, y yo llevo trabajando también en Perú desde hace 6 años con grandes prestadores de software que ahora están un poco complicados por este proceso. 34% de los consejos a nivel de América Latina ha recibido instrucción en inteligencia artificial y gobernanza cooperativa o corporativa de inteligencia artificial. No tenemos instrucción respecto a eso, porque no solamente necesitamos ver una presentación, sino meternos en el proceso e incluir en nuestro día a día. 45% de los directorios de América Latina, incluidos los consejos, no incluyen la inteligencia artificial en la discusión. Yo decidí con la venia de Financop poner este tema sabiendo que es un tema complicado, que parece un tema lejano, pero que en realidad, presentado con datos, implica mucho proceso. 66% reportan un nivel de conocimiento técnico nulo o limitado de inteligencia artificial. Y ese 66% ya no es solo de los consejos, sino de la primera línea. Hay gerentes generales y primera línea de ejecutivos que toman decisiones en América Latina que no tienen idea de la inteligencia artificial. Entonces, el riesgo central no es la tecnología, sino es un marco conceptual y una gobernanza deficiente respecto a esto. ¿Ok? Veamos si hay algún... Sí, Gina, más que importante, es imprescindible. Nosotros podemos hacernos a un lado de la inteligencia artificial, decir que no sabemos de tecnología, que no nos gusta, pero eso no va a hacer que desaparezca. Y los que tienen hijos jóvenes van a tener que formarles en habilidades para que puedan ser empleados. Y me refiero a empleados a que tengan acceso a una fuente de trabajo. Hoy el gran reto, y esto hay temas importantes, nosotros en Ecuador graduamos casi 200,000 jóvenes cada año del colegio. La capacidad académica universitaria es de 80,000, incluido el sector público. De esos 80,000, hay una deserción importante, casi el 38% durante la carrera.
Entonces, nos quedan fuera del mercado laboral 140,000 jóvenes más o menos cada año, que no tienen opción. Hoy por hoy, la ley de formación dual es un gran tema y las oportunidades, pero no hay trabajo para todos. Simplemente la lógica te dice que no hay 140,000 puestos todos los años para que todos los jóvenes se ocupen. Entonces, ¿en dónde está la solución? Y ustedes me van a decir, es que tiene que el gobierno crear trabajos, es que tiene que dictar una ley, es que tiene, no, nada de tiene. Cada persona se tiene que ser dueño de su vida y la gobernanza tiene que ver en cómo yo creo actividades relacionadas, por ejemplo, las cooperativas, uno de sus valores cooperativos es la solidaridad y la creación de riqueza o la disminución de pobreza, generar clúster de desarrollo para aquellas personas. ¿Dónde? En la agroindustria. Hay un reporte en la agroindustria donde la agroindustria en Ecuador pesa en el 8% del PIB. Esos son más de 10,000 millones. Y si la desarrollamos, podría llegar al 20% del PIB. ¿Dónde va a haber trabajo? En la agroindustria. Necesito tener técnica en la agroindustria. Entonces, madurez de la gobernanza en la inteligencia artificial. 4 niveles. Primero, el reactivo. La inteligencia artificial no es parte de la agenda del directorio. Las conversaciones surgen únicamente cuando Financop invita a una charla como esta y le parece que el exponente o el ponente es loco y que está hablando de cosas medias locas. 2, incipiente. La inteligencia artificial se integra en la agenda con carácter superficial. Se discute una transformación digital sin estructura formal de gobierno y lo que creo es que tener una app, un cajero automático o algo similar es transformación digital. Pero como yo compito en todo, entonces cada institución tiene una app distinta, no hay relación, no hay un ecosistema y no permito que una sola app sea el esfuerzo de todos y que sea mucho más estructurada. Nivel 3, estructurado. Hay un comité de tecnología e innovación con miembros del directorio y miembros de la primera línea. El directorio se capacita periódicamente y realiza revisiones trimestrales de la inteligencia artificial y se crea ecosistemas estructurados, compartidos y colectivos donde las personas ya no compiten, sino colaboran. Y les pongo un tema que va al nivel estratégico. ¿Por qué competimos? Ustedes se dan cuenta cuando peleamos. Los equipos de fútbol o cualquier otro pelean cuando están en un nivel reactivo. Cuando subes a un nivel estructurado, ya no peleas, colaboras, porque te das cuenta que el unirse te permite crecer y tener más impacto en el mercado, que es el nivel 4. Entonces, el nivel 4 es donde la integración de la inteligencia artificial está ya en un comité de estrategia, ya no de tecnología. Hay métricas presentes en un cuadro de mando semanal y se toma la inteligencia artificial para la toma o se usa la inteligencia artificial mediante un agente para la toma de decisiones directivas, como acabamos de ver en uno de estos. Las 6 funciones del directorio en inteligencia artificial. Entonces, guiar la estrategia de la inteligencia artificial, supervisar la ejecución, acompañar a la alta gerencia y primera línea, gestionar los riesgos, modelar la cultura, lo más importante, el liderazgo adaptativo, atraer y retener talento. Les voy a pedir a todos los participantes, tenemos 415 participantes en este momento, que nos escriban en el chat de estas funciones, del consejo, del comité y de la primera línea, cuál es el rol o cuál es su reto personal para manejar este proceso de inteligencia artificial. Les dejo las 6 y démonos 3 minutos para que ustedes escriban ahí. Jefferson, algunos tips para entrenar inteligencia artificial. Ponlo por favor en el chat y te voy contando. Entonces, démonos 3 minutos, pongan en el chat cuáles son las funciones. Aquí obviamente habla del consejo, pero son para ustedes. Imaginemos, aquí está la calificación. Guiar la estrategia de IA. Ok, entonces,
cómo va a ser mi estrategia de IA como ejecutivo y miembro de consejos y gerente general. ¿Cómo va a ser el de mi institución? ¿Cómo superviso la ejecución? ¿Qué tengo que hacer para este proceso? Siempre me van a decir contratar a un experto. No, no siempre, sino comenzar de poco tal vez. Obviamente tener capacitación, pero generar habilidades internas, acompañar a la alta gerencia, generar un comité de tecnología e innovación, gestionar riesgos, modelar cultura y atraer talento. Liderazgo adaptativo. Démonos exactamente, son 10:14, 3 minutos para que ustedes escriban en el chat, por favor. Les vamos a copiar, Germania, por favor, a quienes pongan más participación, usted les pone un punto adicional en este módulo. Estamos atentos a sus contestaciones.
Moderar la cultura. Orientado a la transformación digital. Mi estrategia como el consejo es convertirla en un pilar de eficiencia, capacitar en gobierno corporativo y en aplicación de la IA, acompañar, entrar de nuevo a un reto para enfrentar riesgos y mejorar la administración. Es una cultura mental y emocional. Me encanta eso, Milton. Es un cambio de cultura, exactamente. Hay que cambiar el comportamiento. Clever, automatización de reportes, generación de reportes dinámicos, moderación de riesgo. Bien, Clever. Exactamente. Muy bien. Planificación estratégica, gestionar el riesgo. Ya gestionas el riesgo. Y no puedes acompañar a la gerencia. Tienes que ser protagonista. Les diría a todos, tienen que ser protagonistas. Tienen que dejar de ser quienes miran y ser protagonistas. Entonces, les voy a contestar a todos, ser protagonistas y actuar contundentemente. Cambio de comportamiento y todo comienza con la cultura. La cultura mata la estrategia. La cultura es qué son y qué se creen. Entonces, muy bien, Diego. A ver, vamos a ver cómo les compartimos. Déjenme ver si les puedo. No, no les puedo compartir. Entonces, Germania les va a compartir un documento. Yo le mando a Germania por WhatsApp y les mando un documento para que ustedes lo puedan leer. Ya en unos momentitos lo tienen. 410, 5 se nos cayeron en este momento. Apenas les pido qué van a hacer, se nos cayeron. Salieron corriendo. Entonces, estructuras que funcionan. Y aquí vamos a lo que muchos de ustedes sugirieron. Comité de Innovación y Tecnología, por ejemplo. ¿Cuál es el propósito? Analizar conversaciones de forma estratégica. Aquí es donde tienen que estar los que tienen que estar. Asegurar la integración de la IA que trascienda el mero tema operativo, sino que se vaya a construir valor. Necesito ser más eficiente. No puedo gastar tanta plata en agencias, sucursales, cajas, bóvedas, procesos de crédito, que un crédito se demore 2 o 3 días en procesarse, cuando hay entidades que te sacan en 15 minutos y que compiten con ustedes. La composición sugerida de 3 a 5 directores, yo sugiero que haya miembros de la primera línea que estén en procesos de capacitación y directores. Frecuencia de sesiones trimestral. Revisar inversiones estratégicas en IA, evaluar riesgos, capacitar y reportar hallazgos al directorio. Apenas el 25% de organizaciones en América completa, incluida Estados Unidos, este es un reporte de NAC, que es la Asociación de Directores Profesionales de Estados Unidos, tiene una política de IA. En toda América, señores, no hay alguien que tenga una política de IA. ¿Cuáles son los temas estratégicos? Esperen un ratito, por favor, que aquí se me mueve ya. Sesiones de trabajo para analizar temas complejos. Siempre tiene que haber expertos de afuera, demostraciones técnicas, casos de estudio. Lo más importante es, señores, trabajar con lo que alguien hace. Una institución financiera creó, un profesor en realidad, colega mío, y él me compartió, creó un agente para una institución financiera sobre mecanismos de innovación en el sector financiero. Me encantó el agente. Y lo fue muy bien e hizo una reunión importante de casi 300 personas, mujeres, para que puedan poner sus ideas en este agente. Así que es importante este tema estratégico y estos talleres donde todo el mundo prueba la inteligencia artificial. ¿Ok? Perfiles de expertos y capacitación periódica. Perdón, porque ahí temas puntuales no se veía. Tiene que haber gente que estudia inteligencia artificial,
es imprescindible, pero no desde la programación, señores. La inteligencia artificial es una herramienta, entonces quienes tienen que saber de inteligencia artificial saben usar inteligencia artificial, saben qué está pasando, cómo manejas, cómo te cuidas, cómo evitas que tu información fluya, dónde te tienes que meter y dónde no te tienes que meter, aunque te ofrezcan el oro y el moro. Tiene que haber un asesor técnico, naturalmente que tenga más experiencia. Por ejemplo, yo les digo, nuestros amigos de Chile tienen un recorrido brutal. Brasil este año presentó hace 10 días un modelo de inteligencia artificial espectacular en Paraguay, con auspicio del BID también, así que, y el BID tiene una central de conocimiento que yo espero conseguir acceso y les pondré a través de Financop a su disposición para todos los datos que se imaginen. Esa fue una reunión con el directorio del BID. Les dije, denme acceso. Dice, pues si nosotros mismos a veces no podemos manejar todos los datos, vamos a ver cómo lo hacemos. Indicador de alerta. Si no hay experiencia digital, ¿qué pasa? Perdón. Entonces, formato de capacitación y temas estratégicos. Ahora, imaginemos que todos nosotros, 409 personas, integran la parte estratégica con inteligencia artificial y fijan una hoja de ruta. Entonces, miren ustedes. ¿Quién quisiera comentarme algo de esto? ¿Quién se atreve? Clever, ¿quieres comentarme? Por ahí estabas. No sé si tienes la posibilidad de hablar. ¿Quién más me puso un súper comentario? Gloria, Carlos Santana, Diego, Clever, de la CONAMU. Miren, el primer trimestre tienes que saber tu línea base. Entonces, y tu línea base significa, si algo se automatiza, ¿cómo te afecta? Por ejemplo, microcréditos, señores. Yo fui banquero 7 años de microcrédito. Y el microcrédito muchas veces es manual todavía, con desplazamiento al lugar, absolutamente costoso y obviamente el levantamiento de datos que no existen. ¿Cómo puedes hacer que la inteligencia artificial te ayude en el proceso de microcrédito, que es un producto naturalmente inclusivo y que puede llevarte a una bancarización más importante? Entonces, hay que hacer este proceso y medirlo. Capacitación directiva en fundamentos estratégicos de IA y comenzar con un piloto. Trimestre 2, estructuración, estrategia, comité funcionando, incorporar talento, generar el piloto específico, como les iba contando, y probarlo, experimentar. En el trimestre 3, tengo que recopilar datos. Entonces, el tema de la ingeniería de datos y el análisis de datos es fundamental. Entonces, hay que organizarse y ahí viene una primera inversión. ¿En dónde voy a guardar mis datos? Porque en Amazon Cloud no me permite guardar todo. Entonces, ¿dónde voy a tener? Tengo servidores físicos, es muy caro. Entonces, la primera gran decisión de la transformación digital es cuánto pongo fuera y cuánto estoy adentro. Nadie lo ha puesto todo afuera, señores. En un proceso de transformación digital, nadie ha puesto todo afuera, en la nube, para referirme de una gran manera. Mis datos tienen que estar en alguna manera. Hasta esto, yo necesito tener un presupuesto para esto, y el trimestre 4 es la institucionalización. Es decir, qué he logrado, qué no he logrado, qué necesito hacerlo, dónde tengo que meterlo, qué voy a ir
definiendo. Yo creería que esta hoja de ruta es del primer año para el piloto y para comenzar a incorporarlo a la discusión estratégica. Pero siempre es importante escucharles a ustedes. Les puse un caso específico aquí en el que yo trabajé hace poco en el sector de acero y construcción. Gestión de inventario primero en la IA. Y esto se tomó desde el directorio. ¿Cuál es el tema importante en esto? Que hay desabastecimiento recurrente. Entonces, el manejo del inventario es un tema relevante en una industria de acero y construcción. Ahora en una industria de combustibles también y en una industria de energía más aún. Entonces, necesito gestionar el inventario. ¿Cuál es mi solución? Un modelo predictivo para optimizar el stock. Entonces, ¿qué utilizo? Inteligencia artificial para predecir este tema, pero necesito datos. 2, optimización de rutas. Yo necesito distribuir. Entonces es ineficiencia logística. Solución, algoritmos de optimización en tiempo real. Y aquí tengo les estoy poniendo 2 herramientas que han servido para este proceso. 3, detección de riesgo. ¿Qué pasa en esta industria? Que hay cartera vencida, señores, no saben cómo manejarlo. Entonces necesito un scoring crediticio predictivo. ¿Qué puedo hacer yo? Miren dónde se cruza con ustedes. Vender una aplicación de scoring crediticio predictivo. Y tener cliente al grande y a sus pequeños. Cambiar mi modelo de ventas solo al retail y vender al grande y darle crédito al grande, una línea, enseñarle a colocar crédito o yo tomar el crédito y hacer un scoring crediticio y desarrollar actividades digitales. Automatización de consultas. Tema importantísimo. Un chatbot lo puede hacer cualquiera. Ustedes lo pueden hacer en 20 segundos. El tema es que te contesta tonterías. Así que necesitas que el WhatsApp no sea tu esclavizador, porque tú estás pensando en la estrategia. Así que es importante automatizar las consultas y las respuestas. Mantenimiento predictivo y la inteligencia de precios. Aquí está un proceso. ¿Qué sucede con la inteligencia de precios? No les estoy diciendo que compitan por precios ni nada por el estilo. Que derivado de toda esta gestión, ustedes van a saber cuándo hay una oferta, sobreoferta o una demanda o una sobredemanda. Y eso significa que necesitan costear la reposición y el margen de contribución de cada precio. Y ya vámonos acercando para terminar y para contestar las preguntas a los riesgos clave del proceso. Primero, riesgo 1, sesgo algorítmico. La inteligencia artificial incorpora datos históricos. No siempre nos va a decir, no siempre hay que creerle. Necesito incorporarle datos de mi actividad. Entonces, ¿cuál es el tema crítico? El scoring crediticio. Yo he trabajado o he estado en reuniones con algunas entidades suyas y una de ellas se apalanca mucho en el score crediticio, el buró y la política. Y resulta que eso es penalizar mucho el comportamiento de mercados específicos. ¿Qué va a pasar? Que te vas a quedar sin mercado. En un momento como este, donde todo se contrae, te vas a quedar sin mercado. Así que, sin perder la estrategia, sin perder la cultura, sin perder el foco, sin perder el tema de ser conservador y ser prudente, necesitas incorporar nuevos elementos a tu análisis crediticio. ¿Ok? Riesgo 2, sobredependencia. Es cuando de hacer todo manual pasas a todo automatizar y no le pones criterio. El momento que dejas que toda la inteligencia artificial lo haga, tal. ¿Qué sucede? Y ahí le contesto a alguien que me dijo, la SEPS no acepta actas con ChatGPT. Es porque usualmente le dijeron, hazme el acta y ya. No, no es así. Es una herramienta tecnológica. Si no le das
La mente humana no funciona. Así que lo que necesitas crear, insisto, es un agente donde tú trabajas con supervisión humana, con añadidos humanos, con donde tú no dejas de hacer las cosas, pero tienes una automatización que te hace el trabajo más rápido. Yo fui secretario del directorio hace 25 años y era una locura transcribir todo. Grabación. Ahí me conseguí en Estados Unidos, porque uno de mis accionistas era el Banco Mundial, un transcriptor de temas, pero me transcribía toda la conversación y yo tenía que ir haciendo. Así que el acta del directorio se me demoraba fácil unos 20 días, porque hablaban bastante. Entonces, eso todos los meses, ¿no? Así que mi acta era de 20, de 30 hojas, hasta que yo decidí irme a codificar resoluciones y poner discusiones clave. ¿Qué me decía el regulador? Pon todo. Yo fui de asesor del superintendente de bancos. Y me decía, pon todo. Le dije, no voy a poner todo. No me vengas a poner eso. No, no voy a poner todo. Voy a ser más específico. Y reduje a 8 hojas. Ese fue mi último récord, pero de casi 30, ¿no? Riesgo 3, ataques de ciberseguridad y violación de datos personales. Entonces, yo necesito saber qué información le entrego y qué información no. Tenemos la ley de datos personales que con el oficial de datos y el tema de ciberseguridad y obviamente el oficial de cumplimiento también, yo no puedo entregarle todo. Así que necesito generar un mecanismo de seguridad y de encriptación importantísima, auditoría de riesgos tecnológicos y un protocolo de manejo. Necesito tener un business continuity plan, es decir, un plan de continuación si algo me pasa en mi falla operativa catastrófica. Entonces, ¿cómo garantizo la continuidad del negocio? Pérdida de capacidades operativas. La automatización hace que nosotros, y no sé si les pasa, dejemos de hacer cosas. Y cuando dejamos de hacer cosas, perdemos la habilidad de hacer esas cosas. Entonces, necesito crear habilidades en paralelo a que la inteligencia artificial está incorporada, porque mi inteligencia humana va a resolver mediante el mecanismo de gestión de crisis las cosas que la inteligencia artificial no puede. Entonces, mi habilidad es gestionar crisis y gestionar controversias, fallos imprevistos. Estar atento a que el vuelo sigue, el plan de vuelo se cumple, pero yo soy la persona que pilotea ese proceso. Y para terminar, con esto terminamos. Preguntas para el gobierno de la inteligencia artificial. Les voy a pedir, por favor, distinguidos, que contesten, la que ustedes decidan. Pero si contesten, decidan en qué componente, en estrategia, en riesgo, en talento, en ejecución, en cultura. Son más o menos 4 preguntas cada una. Yo les diría, contestemos una que son importantes. ¿Cuál es nuestra postura frente? No, vamos a cambiar. En ejecución me voy a ir yo. ¿Cuántos pilotos de inteligencia artificial tenemos activos y cuál es su retorno sobre la inversión? Yo les voy a contar de mi grupo. Tenemos 5 pilotos. Vamos a construir, justo ayer tuve una reunión con alguien que tiene unos agentes espectaculares y que es miembro del consejo de Financop para una aceleradora de negocios. Entonces vamos a ir para allá. ¿Qué pilotos han fallado? Yo creo que no es fallado, es aprendizaje. Uno de los temas con inteligencia artificial es aprendizaje. Uno tiene que estar involucrándose todo el tiempo e ir a la par. ¿Cuál es el tiempo requerido para escalar un piloto exitoso a producción? Yo creo que al menos 12 meses con trabajo cotidiano. ¿Quién ejerce la responsabilidad estratégica de cada iniciativa de IA? En mi caso, el directorio y el gerente general. Así que les pido, por favor, que contesten solamente para que comiencen a pensar si este es un tema que está en su mente. Son 10:40. Contesten, por favor, y luego vamos a la fase de preguntas. Mientras tanto, les voy a enviar el documento. Por favor, contesten en el chat.
Estoy viendo las respuestas. Dos temas importantes. La responsabilidad de la inteligencia artificial no solo es del gerente general y el consejo, porque quienes van a perder el trabajo son los trabajadores y los ejecutivos. Si no están preparados para inteligencia artificial con capacidades sólidas, eh, simplemente se van a ir, porque hay otra gente que les cubre. Entonces, el proceso de inteligencia artificial es un proceso global. No se le puede asignar solo al directorio, consejo y gerente general. Es un proceso de todos. Por eso, como ustedes dicen, es un proceso de cultura y la cultura tiene que ver con mi contribución a la organización. Y la cultura tiene que ver también con mi contribución desde el marco de gobernanza que la organización ha establecido, y ahí sí que el directorio tiene que ver con gobernanza cooperativa y todo lo que yo decido hacerlo como miembro del directorio. El otro tema, por ahí Diego decía que la nube es más caro que tenerlo local. No, no es más caro. Por eso, hoy por hoy, hay un reporte específico, no puedo decir el nombre, pero si te vas a Nubank, reporte anual, vas a ver que el costo operativo de tener un cliente físico en Ecuador es más o menos $222 por cliente. Y un costo operativo de tener un cliente en Ecuador de manera digital es $18. Así que es 10-1 la diferencia de precio, porque lo que hay que incluir en el análisis, Diego, no es solo los fierros, cuánto me cuesta Amazon Cloud o cuánto me cuestan los servidores, sino cuánto me cuesta retener, cuidar y rentabilizar el cliente como una cuenta clave. Entonces, el proceso de la cultura implica cambiar mi mente y dejar de pensarle, de ver al cliente como una fuente de dinero y como alguien relevante en mi organización. Es lo que se llama cliente céntrico. Yo dejo mi estrategia de precios, donde compiten muchos de ustedes, es la tasa, cuánto pago más y cuánto cobro más, a una de valor agregado, que en este momento es muy difícil porque es un commodity y ahí todos ofrecen lo mismo, entonces les empuja el precio. Y la tercera parte de la estrategia es pensar en el cliente. Y el cliente implica experiencia del cliente, el camino del cliente, la necesidad del cliente, escuchar al cliente y cambiar mi comportamiento frente al cliente. Si no hago eso, no lo voy a lograr. Así que el proceso tiene que ver con esto. Veamos otras respuestas mientras tanto. Insisto, las respuestas me dicen que todas las decisiones están en primera línea. Sí, pero son de ustedes. Leo muchas veces que me dicen, la responsabilidad está arriba. No, señores, está donde ustedes. El primer gran proceso es, yo soy el dueño, en lo que me toque. Entonces, les diría a ustedes, en el tema de cultura, ustedes tienen que comenzar a, a probar inteligencia artificial y liderar el cambio desde su proceso personal. Gracias, Miriam. Dorina, coincido contigo, Dorina. Ustedes son los dueños de su vida. Perfecto, Milton. Eso es. El ser humano es el que controla lo otro y va por ahí. Listo. Ok, sigan en este proceso. Nos vamos a ir a unos minutos de preguntas. Si alguien tiene algo específico, son 10:47. Vamos a terminar en punto, así que tenemos 13 minutos de preguntas, Germania. Ahí escucho todo lo que tenga. Veamos si alguien lo pone. Déjenme ver. Jimena, todo depende de cada funcionario, investigar, capacitarse y centrar. Sí, lo que sí digo, Jimena, es que la organización también te tiene que dar la opción. Eh, Dorinda, muy bien, me encanta el Puyo. Eh, Jimena, los errores han permitido mejorar la calidad de datos, ajustar modelos y planificación. Necesitamos más datos. Enrique, sí, la ética de la IA, pero estamos
lejos. Entonces yo les diría, eh, para armar la discusión, si alguien de ustedes tiene, ¿cómo yo construí mi agente? Miren, la aplicación estratégica de la gente que ustedes vieron en vivo y en directo. Preparación de reuniones, análisis de escenarios, benchmarking competitivo, es decir, qué han tomado otras organizaciones para hacer mejor, gestión de actas y minutas y cuestionamiento de supuestos. Siempre, por favor, señores, los que estén atentos se van a llevar una super arma ahorita. Se llama la metodología del espejo inverso o pre-mortem, lo dice Harvard para el liderazgo adaptativo. El pre-mortem es que cuando tú le cuentas algo a la inteligencia artificial, si ustedes se meten a ChatGPT en este momento, les va a dar la razón en todo. Ustedes son lindos, los más bonitos, los más chiquitos, los más guapitos, y jamás les va a dar la contra. Salvo que ustedes le dicen, todo lo que yo te planteo, aplica el espejo inverso y dime mis fallas. Y ahí te saca absolutamente todo lo que tú no has previsto. ¿Ok? Este es un mecanismo que lo decidió la profesora Rita McGraw, es profesora de estrategia en la Universidad de Columbia, fue mi profesora, fue profesora del presidente Barack Obama y hasta ahora habla de este proceso, espejo inverso. Lo pueden buscar en todas partes. Muy bien, permita, Mary, César, Etel, Eduardo, Cristina, Esther, Adriana, José, Carla. Listo, ¿alguna pregunta adicional? No hay preguntas. Vamos solo para ver la respuesta del espejo inverso y con eso terminamos. Aquí me dice el procedimiento para manejo de conflictos de interés. Entonces lo voy a copiar, les voy a poner en el chat. Entonces lo copio y voy a poner aquí, aplica el espejo inverso o premortem a este plan. Déjame ver si puedo pegar aquí. Si puedo. Uy, se me fue de largo. Voy a mandar a Germania. Hace un ratito, ya. Vuelvo a compartir. Permítame, le mando a Germania y ya vamos a ver lo que me dice el espejo inverso. Le estoy mandando la contestación. Ok, entonces, mire, lo que me contesta es la gente. Aplicando espejo inverso premortem al plan para manejar conflicto de interés en el Consejo de Administración de una cooperativa, el ejercicio consiste en asumir esto. Escenario de fracaso. Han pasado 12 meses y el plan fracasó. El conflicto de interés impactó a la cooperativa, hubo cuestionamientos, observaciones y bla. ¿Qué salió mal para que, aún teniendo un plan correcto, el conflicto igual dañara a la cooperativa? Premortem del plan. El conflicto se detectó demasiado tarde. ¿Qué falló? ¿Cómo se había visto el fracaso? ¿Cuál es el impacto? ¿Cuál es el blindaje para ese fracaso? Se trató como un tema ético y no como un riesgo regulatorio. Este es el tema más importante. Se habla de la ética todo el tiempo y es un riesgo regulatorio, reputacional, operativo y legal. Entonces, el consejo que hizo, minimizó el caso pensando que bastaba con que el vocal sea transparente.
No seamos exagerados, más papistas que el Papa es la pre. No, señores, es riesgo regulatorio. ¿Cómo se ve el fracaso? ¿Cuál es el impacto? ¿Cuál es el blindaje? La abstención fue formal, pero no real. Sí, le saqué de la sesión, pero seguía tomando decisiones. El caso sí era una prohibición, pero lo maquillaron como conflicto administrable. Este también es típico. Señores, si yo tengo un interés que no está revelado, es una prohibición y termina siendo un delito. No hubo evidencia objetiva de que la decisión era la mejor para la cooperativa. Esto se llama el Business Judgment Rule, que es el juicio del mejor negocio para la entidad. Yo tengo que documentar mi toma de decisiones. No puedo decir tomo porque me da la gana. No, tengo que documentar. El acta no protegió al consejo. Esto es típico. El acta no puso las discusiones que el consejo tomó, las posiciones para que se vea que el consejo bloqueó ese conflicto de interés. El acta no protegió al consejo. En la crisis del 99 llevó a miembros del directorio a juicios de 20 años, cárcel, multas y pobreza. Les puedo contar el caso. Así que, señores consejeros, la cárcel es nuestra compañera. Yo soy miembro de directorios también. Así que hay que saber que ese es nuestro riesgo. El Consejo de Vigilancia fue informado tarde o de forma incompleta. En el protocolo, yo les decía que hay que incorporar al Consejo de Vigilancia a esta discusión. Y los consejos a veces parecen entidades separadas y no lo hacen. Y la cultura real del Consejo contradijo la política. Sí, en papel había reglas, pero en la práctica primó las relaciones personales, que nos encanta en Ecuador no tener conflictos. ¿Ok? Y aquí viene todo. Entonces, miren, aquí está absolutamente todo para un tema de riesgos. Y esto, si se dan cuenta, esta es la conclusión de mi agente de oficial de gobierno corporativo y de secretaría corporativa. Entonces, mientras yo les daba clase, mi agente estaba trabajando en un conflicto de interés de un consejo, determinando el protocolo a actuar y lo que me puede pasar mal. Así que les he demostrado que esto es relevante e impactante y espectacular. Eh, ya les paso en un momento, Germania, lo que tú necesites, ahora sí te escucho. Nada más y ya va cerrando, mi querido Augusto. Me encantó que vayas resolventando las preguntas de todo el foro y se ha hecho como más interactivo este proceso. Y pues quiero agradecerte en nombre de nuestra gerencia, en nombre de todos los que conformamos la Caja Central Financoop, agradecer por este espacio. Siempre es importante tener orientaciones y el conocimiento para que el buen gobierno pueda tomar decisiones acertadas, informadas y con mucho conocimiento para el bienestar de las organizaciones. Nada más antes de cerrar el espacio. Vamos a lanzar, no olvide de registrar su asistencia en esta encuesta y ayúdenos a responder. Esperamos seguir contando contigo, querido Augusto, en otro espacio. Siempre es un placer contar con expertos y profesionales del nivel que tú tienes. Muchísimas gracias. Así que gracias al equipo, les estaremos informando con anticipación la próxima masterclass y registre en esta encuesta su participación en esta máster y responda, por favor. Les queremos agradecer y que tengan un gran día a todos. Gracias, Germania. Te comparto el documento del BID y te comparto la solución de la gente, ¿no? Para que les Con puedas mucho gusto. Yo compartir. les comparto al final de la tarde, les comparto a los participantes del evento. Encantadísimo con todos y les felicito a todos los que se dieron tiempo para contestar las preguntas y poner sus opiniones. Ese es el proceso, estar de protagonistas. Así que, chévere. Chao, Germania. Nos estamos viendo Un entonces. gran día, lindo día a Hasta luego. todos. Chao.